Empezamos a escuchar estas músicas que son odiosas de aquí hasta que termine el mes de diciembre. Gracias al Canario, porque en realidad nos va metiendo en clima. Qué peor que después de un día de haber comido en exceso y bebido en exceso que despertarse y escuchar esta versión de la Feliz Navidad, ¿no? Además posible no te despiertes temprano, ¿no? No te despiertes temprano. La expectativa es dormir un poquito más. Claro, y encima despertarte con este sonido ya es atroz. Sí. Pero bueno, para todos los que estaban ansiosos y esperando que confirmáramos o no las teorías sobre cómo combatir un exceso de bebida, por ejemplo, desde ya les aviso que se van a ver frustrados en sus intenciones, como nos vimos frustrados todos acá en el piso, que te acribillamos, te tiramos. Si para un día después de haber tomado de más, sirve jugo de naranja, las bebidas cola, la comida grasosa. Y Hubo gente que dijo fruta solo. Sí, eso yo creo que es más cuestionable. Creo que más, ¿por qué es más cuestionable? Porque uno va a la chatarra al día siguiente, de hábito. Pero, perdón, sin lugar a dudas queda claro que hay conocimiento de causa en esta expresión. Pero más experiencia transcurrida. Más allá de eso, quiero dejar en claro que por lo visto no hay consenso en qué es lo adecuado y pertinente para una resaca. Va cada cuerpo, ¿no? Primero, no he visto evidencia ni trabajos científicos, tampoco hice una búsqueda archiprofunda, capaz que buscando más tiempo o más específicamente encuentro puede haber algo perdido por ahí. Algo perdido por ahí, que hable de la alimentación luego de un consumo excesivo de alcohol, pero también veo difícil que alguien se ponga a financiar o investigar algo que en realidad no le hace bien al individuo. Claro, pero ¿sí? Si estamos hablando de la comida chatarra, por ejemplo, esas grandes cadenas que podrían decir, te armo el combo el día después. Claro, ahí yo me plantearía un conflicto de intereses. Bueno, hay en tantos lados. Vos decís uno más, uno menos, que le hace una mancha más al tigre. Pero bueno, entremos en tema. Diciembre, mes de mucha propuesta de... Disculpa, sí, importante el consumo de líquidos al día siguiente. Total. Y en el durante también, hablando en serio, sí. En el durante también, ¿no? Hay que ir intercalando agua. Ya que vamos a hablar del consumo de alcohol, ir intercalando agua, no consumir alcohol con el estómago vacío, evitar los excesos. No siempre la misma cantidad de alcohol reacciona de la misma forma en el individuo. Y eso varía según el cansancio, según la cantidad de comida en el estómago. Entonces, más que nada, capaz que los adultos que nos escuchan no tanto, pero si hay algún joven que nos escucha, estas épocas normalmente incitan a los descontroles y se viene el verano. Un consumo responsable, siempre con alguno que esté más lúcido que el resto para cuidar al resto de los compañeros y saber qué está pasando. Porque bueno, a veces se nos va un poco la moto. Entonces vamos a tratar de hacerlo, pero no vamos a ponernos en extremadamente puritanos, pero sí con algo de cuidado y de control. Claro, y el planteo en realidad viene porque en diciembre las propuestas suelen ser muchas, ¿no? Porque la juntada de los que juegan al fútbol 5, de las que juegan al voleibol, de los compañeros de trabajo, de los compañeros del liceo, de los que nos volvimos a encontrar de la facultad. De lo que estamos desde el principio de año tratando de reunirnos, pero logramos hacerlo en diciembre. Claro, entonces es como muchas opciones. Y cada anfitrión, en el caso de que lo hay, o cada armada colectiva es, bueno, pero no puede faltar esto. Entonces dicen, bueno, vamos a un asadito chiquito, pero arrancan con la picada. Vamos a tener unos chotos y unos chinchulines, porque ya que estamos y unas mollejitas, está, y cerramos ahí chorizo y morcilla. Tengo unas tiritas de asado, pero también bondiola, porque la carne de cerdo, viste que no sé qué. 2 pollos y después hay una que es repostera, trae 4 tortas y vos terminás ensalada rusa, cota ya Gonzalo y unas papas fritas. Hay gente con hambre, ¿eh? Exacto, se nos arrima el mediodía. Pero entonces, en realidad es como la época del año en la cual la posibilidad del exceso, sea con premeditación o alevosía o porque pintó en el momento de comer de más, se da más habitualmente. ¿Cómo me rompo comiendo hoy? Como una bestia. Mañana me encajo 3 hojas de lechuga, 2 de rúcula y 4 cherry y compensé. No. Pero yo pienso que sí. Bueno, capaz que te sentís bien. Claro, pero no. En realidad, sí. Esto lo hemos hablado en más de una ocasión, que es el tema de la compensación en la alimentación, que no es lo que como un solo día, sino lo que como en un transcurso. Pero en realidad, si tuviste un exceso alimentario, por eso aparecen los famosos ataques al hígado. ¿Sí? Hay gente que llega al ataque al hígado antes de llegar a la fiesta. Ya llega a la fiesta muy golpeado. A mediados de octubre lo tiene. Exacto, a mediados de octubre ya tiene el ataque al hígado. Entonces, no vamos a profundizar en ese tema, pero no es exactamente un ataque al hígado. Lo que sí es, hay cosas que no se subsanan. El consumo excesivo de calorías, muchas veces y desmedido, que es como si fuera un atracón, parece que el mundo se acaba, no se subsana. Lo que sí tenemos que lograr es un equilibrio y en cierto aspecto cuidarnos. Yo ya tuve mi primer despedida el día de ayer. Mirá. La próxima la tengo mañana. ¿Está? Entonces, ¿hoy qué haces? No, como normal, trato de no excederme. Lo que sí me parece bien importante es tratar de compensar, porque ¿qué es lo que nos pasa en la vida familiar cuando aparecen las despedidas? Se desestructura todo.
Entonces, no comemos en casa, no preparamos las viandas, no nos da tiempo para preparar lo otro, la vianda tenés menos tiempo y menos preocupación de prepararla. La armás con requeches de la comida de anoche. Exacto, y como no tenés la comida de anoche, andás a ver qué termina dentro de esa vianda. Entonces, en realidad, todo el mes se ve distorsionado. No es solo los eventos festivos, que además, como los fines de semana no son suficientes para coordinar la fecha a todo el mundo, se atraviesan en toda la semana. Claro, hay ¿no? promedio de 3 despedidas por semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? En la propia despedida, toda la alteración alimentaria que hay normalmente, porque además no es una cosa que digamos nos vamos a preocupar por cómo nos alimentamos en la despedida. No, es un día que vinimos a pasar bien. Claro, y pero además bajo ese paraguas entra todo. Ayer pasado y abajo ese paraguas entra un montón de cosas. Pero sí hay un efecto en lo que tiene que ver también con la dinámica de vida familiar. Porque muchas veces no te da tiempo para cocinar, tenés que recurrir a cosas que no recurrís normalmente. Entonces, no es solo el evento específico, sino las consecuencias del evento. Muchas veces se dice las fiestas y queda 24, 25, 31 y 1. Pero creo que son los que tienen menos efecto en relación a lo que pasa durante todo el mes. Claro. ¿Sí? Porque además entonces, el exceso del 24 tiene un 25 feriado y el del 31 tiene un 1 feriado. Te permite, digamos, descansar diferente. Y además normalmente es el exceso del 24, que ya venís con un montón de excesos, o sea que a veces ni siquiera está el exceso, ¿sí? Y el 25 tiene otro exceso. Muchas veces ya se piensa en reciclar la comida, pero lo otro que sucede es todo lo que queda. Claro. O sea, bien, compramos un pan dulce y un budín inglés, no lo terminamos, muchas veces no se llega a comer porque ya llega la hora del pan dulce y budín inglés, ya no puede más nada a nadie, ¿sí? Entonces queda el pan dulce. Y viene uno y dice, pero si le sacás la fruta brillantada, sí. Yo me lo como, claro. Le sacás la fruta brillantada, ¿qué es lo que hace mal? ¿Alguien trajo el que tiene solo chispas de chocolate? Ahí va. ¿Sí? Entonces, eso queda y entonces los consumos desmedidos, los consumos fuera de lo habitual, se mantienen. Y más todavía, después que termina todo el ciclo de fiestas, ¿qué viene? El verano. No, las liquidaciones de pan dulce y budín. Ah, es y verdad. turrones. Sí, y turrones. Que hay montones de gente, ahora puedes conseguir todo el año, pero había gente que estaba esperando todo el año llegar a esa época para poder comer. Y se compraba 17 para que le quedara y tirar un mes comiendo turrón entero. Exacto. Entonces, y además, en nuestra latitud, terminaste ese proceso de que además a veces se percibe como si acaba el mundo, comamos todo lo que hay, y tenés que mandarte a la playa a ponerte un traje de baño. Y te da una angustia atroz. Entonces es una mezcla de sensaciones muy enredada porque después la gente quiere dejar de comer para ver si se puede meter adentro la ropa de verano. Y no se revierte todo ese exceso de un mes en 3 días. Y el 6 de enero ya voy a estar en la playa bien. No. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia no es decir, no, me dedico a comer lechuga todo diciembre. No, ahí va. ¿Sí? La estrategia es aplicar un poco de moderación y ponerle cabeza a lo que vamos a hacer. Esto implica tener que pensar qué es lo que va a pasar. Y tener que posicionarnos. una conducta acorde. Y tener una conducta acorde. ¿Qué es lo que digo esto? Vas a tener que planificarte qué es lo que va a pasar con la comida de la semana sabiendo que tenés una despedida o 2. Sí. ¿Qué vas a pasar al día siguiente? ¿Qué vianda vas a tener? ¿Qué comida vas a llevar? ¿Qué va a pasar en esa despedida? ¿Vas a tener alguna opción? ¿Podrás evitar comerte todo? Si estás tratando de bajar de peso, capaz que esta etapa del año el objetivo no es bajar, pero al menos no subir. Claro. Y de última intentás saltearte alguna. Pasar un día por antipático o por antipática y zafar. Puede ser una opción. Hay algunos tratamientos en determinadas etapas de disminución de peso que recomiendan eso. Yo en realidad a mí... pero esta es mi mirada y quizás no en todos los pacientes funciona igual, el aislamiento social o perder instancias de contacto social no es la mejor estrategia. Porque genera una angustia, una ansiedad que termina siendo contraproducente porque te hace comer más. Pero no en todos los pacientes funciona igual. Lo que sí creo es que además el paciente tiene que adaptarse o la persona tiene que aprender a manejar esas situaciones. Porque el vínculo con la comida obviamente está distorsionado cuando venís haciendo un tratamiento y vas a un evento y te comiste todo lo que no comiste las últimas 2 semanas. Porque además te vas a sentir mal. Claro, además de todo, sí, hay una resaca alimenticia, no solo alcohólica. Entonces, vamos a pensar algunas cosas importantes para esta etapa. Dígame. Organizarnos. Sabemos que tenemos despedidas, busquemos estrategias de alimentación para la otra comida, no excedernos, que sean más livianas, que si nos fuimos un poco de mambo podamos ayudar a nuestra digestión para sentirnos mejor, ¿sí? Claro, porque si no el sistema digestivo queda trabajando forzado, sobrecargado. Vamos a decirlo así, ¿sí? Para también compensar un poco las calorías. Si nos comimos hasta las paredes, no. Si comimos normal, un poquito más, algunos alimentos que sabemos que están fuera de nuestra estructura, podemos hacer una leve compensación de calorías, ¿sí?
asegurarnos que vamos a llegar en buenas condiciones a las fiestas, que no vamos a tener problemas estomacales antes de llegar o en la fiesta, porque después sucede que no se disfrutan. Claro. ¿Sí? Y es peor. Y tener mucho cuidado con el consumo de alcohol. Bien. No desde el lado puritano, No, sino está desde claro. el lado que estamos todos muy cansados. A medida que ha ido pasando el tiempo, capaz que yo estoy más vieja y hago la mea culpa, en realidad cada vez los diciembres están siendo más intensos. Y más largos. Más Empiezan largos, en más noviembre. trabajo, más... Exacto, empiezan en noviembre. Más movimiento, más cosas. Aquellos que tienen hijos están todo el cierre de cursos. Después que cierran los cursos, ¿qué haces con los niños? Se te agrega otro problema, porque antes vos tenías dónde mandarlos y ahora después tenés que ver dónde los mandás. Entonces diciembre es un mes extremadamente complejo, que cansa mucho a la gente, ¿sí? Y que además está mezclado con salida de la rutina. Creo que a todos les pasa que llega un momento que dicen, estamos a la mitad de diciembre, no quiero más ninguna despedida. Claro, y No llego el 24. Y terminás yendo de mal humor y rompiéndote igual. Claro, Ahora, entonces recién me decías- parece bien importante tratar de conseguir moderación, que es una cosa bastante compleja. Recién decías lo del alcohol, está clarísimo, no es desde un lugar puritano. Te consulto esto si es que funciona realmente así. De repente uno, al haber tomado algo, se empieza a poner un poquito más ansioso o cosas así, siente como una necesidad de comer más. Como que No, el cuerpo pierde el control. en el durante, es perder el control más que una Exacto. necesidad física. En realidad lo primero que sucede con el consumo de alcohol es la pérdida de control. Entonces, cuando vos estás haciendo un tratamiento, estás haciendo algo que tenés que tener tus barreras mentales altas, por decirlo de alguna forma, que marcan el control. Cuando vos consumís alcohol, lo que empieza a pasarte es que tus barreras mentales que las tenías acá, tu sistema de control empiezan a ser así. Bajan. Entonces te flexibilizás. Por eso cuando se consume alcohol uno hace cosas que estando sobrio no hace. Pero, mira vos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Nunca te pasó, obvio, ¿no? Jamás. Me imaginé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo mismo con la alimentación. Empiezo con un buen control, pero me tomé un vasito de cerveza, 2 vasitos de cerveza. Ya se me fue el control que tenía armado. Claro, y ya porque empiezan a ser así. la segunda, la tercera vez que pasa el platito con chorizo, le digo, déjamelo acá. Y además, posiblemente, después de determinado consumo de alcohol, no todo el mundo registra igual, empezás a hacer como que hay cosas que no ves, no te acordás. Y ante la duda volvés a... Ojo, y no lo estoy diciendo por un gran consumo de alcohol, que me No, no, alcoholicé no. y no me acuerdo lo que pasó. No, porque te pasa muchas veces cuando estás en condiciones normales sin consumo de alcohol, que no te das cuenta cuánto comiste. Porque la lógica del picoteo, en el cual tengo papitas, queso, aceituna, pasa el choricito, pasa esto otro, bla, 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 y voy picando y conversando, no registro lo que estoy haciendo. No registro lo que estoy comiendo, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es conversando. Ah, bueno, también como, pero puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces no registro el volumen que consumo, no me doy cuenta lo que como. Y eso es bastante complejo. Ahí es donde, si estamos tratando de no excedernos, tratando de mantener un trabajo que venimos haciendo en todo el año, capaz que lo mejor es no sentarte al lado de la mesa. Hay una buena que es la planificación previa de lo que va a ser el menú de la casa de uno, el 24, el 31, o el día que uno le toca anfitrionar a los amigos. Sí. En casa, por ejemplo, la picada que se prepara para esos días es básicamente una picada de tomate, cherry, para picar así. También que también aparecen algunas aceitunas y algunos maníes, pero después son bastoncitos de zanahoria, por ejemplo, y ese tipo de cosas que de repente ayudan a compensar que después si viene un plato, que de repente el plato puede ser un poco más contundente, o está pensada en la cantidad desde la previa, ¿no? No sé, vamos a poner milanesa, bueno, va a ser una para cada uno o cosas Claro. así. Gente que regula desde ese lugar y decir, bueno, si controlamos la cantidad y además, si vamos presentando la comida con un determinado ritmo, no queda un bache, llamémosle, que haga que vayan las personas comiendo todo lo que va quedando y vaciando hasta la Obvio. última Lo plato. otro que sucede es que muchas veces se termina la picada y no se llega al plato principal. ¿Sí? Porque además es una lógica que tienes la picada, el plato, que la ensalada, que la ensalada rusa que decía aquel que no podía faltar, que el otro, que no sé qué, y después viene la sección de postre, que pueden estar las tortas, pueden estar los helados, y después viene el budín, el pan dulce, el turrón, la fruta que te viene. Pero termino con un té mixto. Por favor, y después Epa. todavía tenés que brindar. Bueno, un helado bajativo. El dice helado Gonzalo. bajativo. Entonces, claro, ¿qué es lo que Con sucede? zamballón casero. Livianito. ¿Qué es lo que sucede? El volumen de cosas que se va consumiendo es muy alto. ¿Tá? Es en varias horas, pero es una cantidad importante. Entonces también hay que ver qué es lo que se pone, porque estamos en una época del año en la cual tampoco a veces nos apetecen alimentos tan calóricos. Es cierto. A veces nos apetecen cosas más frescas, nos apetece una ensalada, una carne a la parrilla, algo más liviano. Entonces, capaz que podemos ir pensando desde la dinámica familiar cuáles pueden ser aquellos platos que nos sintamos mejor, que disfrutemos más
¿sí? Y que de repente no sean tan cargados. Podemos controlar las cantidades o definir que todo es una gran picada, porque muchas veces se terminan terminando toda la picada, pero cuando llega la carne o el plato principal, la gente ya no puede más. Llena, sí, entonces, total. capaz que esto que vos decías de la regulación, puede haber diferentes estrategias para ir compartiendo otras cosas, ¿sí? O de repente que la picada sea bien chiquita y se focalizan en el plato principal porque quieren sentarse en la mesa y conversar. Yo qué sé, pero esas son estrategias que se tienen que pensar de antes, porque si no, llega el momento, al manotazo sacamos alguna idea, cada uno trae algo y cada uno trae algo y cada uno trae lo que tiene ganas. Y son 8 bombas que trajo cada uno. Hay cantidades de comida que no se consumen, que quedan varios días después, que terminan saliendo tupper para todos lados. Y a veces eso no permite que se regule lo que se está comiendo. Totalmente. En definitiva, la historia es pensar para no excederse, porque porque el objetivo final es llegar a que termine el año y uno se sienta cómodo consigo mismo. Exacto. Y en el momento en que lo logra, digamos que se siente orgulloso. Es verdad. ¿No? Levanta la autoestima. Es verdad. Gracias por la visita. No, por favor.